Queridos hermanos, con la alegría de saber que Cristo ha nacido y mora en nuestros corazones, les damos la más cordial bienvenida a esa celebración litúrgica en el último día del tiempo de Navidad. Mañana comenzaremos el tiempo ordinario con la fiesta del bautismo del Señor. Dejemos que Cristo siga manifestándose en nosotros y dispongámonos a iniciar nuestra celebración con el canto de entrada y recibimos al Padre Alejandro Mora Duarte de la Parroquia Inmaculado Corazón de María en San Juan. Le voy a traer a mi Virgen Santa, que no trae un rey. A mi Virgen Santa, que no trae un rey. Un ramo de rosa le voy a traer a mi Virgen Santa, que no trae un rey. A mi Virgen Santa, que no trae un rey. Virgencita Santa del altar divino, oye a un peregrino y alegre de cantar. Virgen Sacrosanta de la Eucaristía, calma en este día el grave dolor de este pecador. Oh Virgen María, de este pecador. Oh Virgen María, un ramo de rosas me voy a traer a mi Virgen Santa, que no trae un rey. A mi Virgen Santa, que no trae un rey. Un ramo de rosas le voy a traer a mi Virgen Santa, que no trae un rey. A mi Virgen Santa, que no trae un rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Reconozcamos nuestros pecados delante del Señor. Confiados digamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios de bondad y misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la maternidad de la Virgen de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La carta de San Juan termina en el último día ferial del tiempo de Navidad, con varias ideas más o menos repetidas de días anteriores. Escuchemos este sorprendente mensaje que nos pone en guardia ante el pecado. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues aquí no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios
que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Que recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En el texto evangélico de hoy, el Bautista es otra vez testigo de Jesús y otra vez lo encontramos comparándole consigo mismo, con a bella comparación del novio y el amigo del novio, que comprendía todas las superioridades de Jesús sobre Juan. Con el canto nos preparamos para escuchar este mensaje de salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendía por toda la comarca.
enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos concluyendo el tiempo de la Navidad, justamente mañana con el bautismo del Señor, con la fiesta del bautismo del Señor, que es tiempo todavía de la manifestación y de la epifanía. Bien, y los textos, ustedes saben, a veces no coinciden en esta semana porque algunas comunidades celebran la Epifanía en la semana y otros el domingo anterior, entonces por eso cambia el orden de las lecturas. Pero ya después del domingo de mañana ya seguirá igual, todos tendremos las mismas lecturas. Entonces hay publicaciones que no tienen en cuenta y imprimen y entonces van a ver y de pronto no encuentran las mismas, pero es por esa razón. Bien, escuchamos la lectura de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4 y nos insiste en el amor y que Dios nos amó primero. Y si ustedes ven las cartas y buena parte del Evangelio, es como una misma expresión, casi como una cantaleta de Juan. Y dicen las buenas lenguas, no las malas, que San Juan, bueno, ustedes saben que los textos de Juan se escribieron después, bueno, de los apóstoles, después de su muerte. Y son las comunidades las que retoman lo que cada uno predicaba y enseñaba. Y por eso los matices, y por eso el Espíritu Santo actúa en cada una de las comunidades donde se sigue a Jesucristo, se sigue al Señor. Y esta semana, bueno, la carta de Juan empieza diciendo: cuidado con apartarse de la doctrina, cuidado con no obedecer a la palabra. Que pareciera que en el tiempo de Juan hay comunidades que empiezan como a abrirse, a buscar cosas personales, piadosas sí, pero apartados se convierten en anticristo. Una de las primeras cosas de las comunidades cristianas es esa dificultad. Primero porque no tenían nada escrito. Y entonces van pasando los años y van teniendo como lectura distinta del acontecimiento de Jesús, de la resurrección. Pero estas insistencias de Juan, recuerden que Juan es de los últimos que muere, de los que conocieron a Jesús personalmente. Era uno de los discípulos menores o el menor.
Y cuentan, les decía las buenas lenguas, que después de la pérdida, o más bien la huida a la isla de Patmos, donde escribió parte de sus textos, después hizo un recorrido por unos territorios un poco más distantes de Israel incluso, para salvarse, para llegar de manera como camuflada y así se hizo viejito. Y dicen que para ir a la misa en las tardes lo llevaban entre 4 y desde que empezaban a ponerlo en la cobija para llevarlo, ámense los unos a los otros. Dios es amor. Esas frases que aparecen en sus cartas, así como subrayadas, las pronunciaba siempre. Y entonces alrededor de sus frases se construyó la teología de Juan. Esas son las buenas lenguas, pero mire, esas expresiones tan bonitas de no ser mentirosos. Uno podría pensar más en el juicio de Dios que en el amor de Dios, o el castigo de Dios, y caminar más en torno al castigo que en el amor. Y su insistencia es, Dios es amor. Quien ama a Dios y no ama a su prójimo, mentiroso. Entonces van surgiendo, pues, sobre todo en el siglo II, ya posturas grandes, buen número de cristianos, obispos, curas, que se apartaban, por ser buenos, no por ser malos. A ver, ¿cómo explicarlo? Por defender un poco la divinidad de Jesús o la divinidad de Dios, o no poder entender la cercanía en la encarnación, en el misterio de Dios con nosotros. ¿Cómo va Dios a contaminarse en la humanidad? Eso no, jamás hacer una cosa de eso. Y eso parece de primera vista, uy, qué interesante, porque Dios no quiere nada sucio, nada humano. Y es contradictorio al misterio que celebramos estos días, de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra carne, en nuestra historia, en nuestra realidad, en nuestra miseria, podríamos decir. Y entonces va entendiendo las comunidades que el que permanece en Cristo, se atreven a decir incluso, no peca. Es decir, el pecado no mata, porque tienen a Cristo. Y si tienen a Cristo, pues tienen la manera de remediar el pecado, de salir de él, de no permanecer en él. Pero quien busca el pecado, pues se sigue apartándose de Cristo y no ha conocido a Cristo. Entonces, hoy simplemente el Señor nos ha dicho esta realidad de la unión entre Dios y los hombres. Eso estaba en el Antiguo Testamento, pero estaba apenas dicho. Y ahora está hecho realidad. Dios se ha encarnado en la historia. Dios se ha hecho nuestra carne. Decíamos estos días en el día de la Navidad y en la semana, el día tal vez previo a la Epifanía, cuando leíamos el prólogo de San Juan, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es justamente eso, esa afirmación de no apartarnos del amor de Dios y del amor al prójimo, consolidándose ahora un solo misterio. Y por eso la encarnación nos hace unir, contemplar la carne, contemplar la humanidad, contemplar el misterio de Dios en la humanidad, en nuestra realidad tan frágil. Y entonces, si amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Y nos habla de manera cariñosa, mire, los mandamientos de Dios no son cosa rarísima, es amar. Quien ama permanece en Dios, Dios está con él. Entonces es una invitación muy positiva, muy hermosa de relacionarnos con Dios, con un Dios que se ha acercado a nuestra realidad
a nuestra condición para salvarnos, para buscarnos y facilitarnos la manera, si permanecemos en Él, de la redención, de la salvación. El Salmo nos recuerda un poquito lo que cantábamos estos días, la salvación para todos los pueblos en esta imagen del Rey que se manifiesta también a todas las naciones con una mirada de misericordia de Dios a todos los pueblos. Por eso que su nombre sea eterno y que su fama como el sol, que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Y eso era lo que celebramos en la Epifanía hace unos días. La manifestación de Dios a todas las culturas, allí aquellos que se llamaban sabios de Oriente, en nuestro lenguaje magos. Bueno, aparece en el Evangelio de Mateo también, ¿no? Vinieron unos magos, no dice tres, unos. Y para decir que los magos no era exactamente eso allí de Balaam, del brujo y del hechicero y de la magia, sino más bien de la sabiduría de los astros. Y que en esa sabiduría tan distinta y tan lejana para el pueblo de Israel, pues descubren una interpretación mayor de una luz y de una eternidad, de un rey, de un salvador, de un Mesías, etc. Y eso va coincidiendo entonces con los profetas, va coincidiendo con el plan de salvación de Dios. Y aquí el Salmo 71, 72, pues nos vuelve a recordar lo mismo. La salvación es para todos. Dios quiere manifestarse a todos los pueblos. Y leemos hoy un trocito del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús después de su bautismo retorna a Galilea, aquellos pueblos que estaban al margen, no cercanos al templo, sino allá en la frontera. Unas tribus se desplazan por allí como para decir, de aquí para allá no dejamos pasar otra concepción religiosa. Y de ahí que se llamen pueblos paganos de la frontera de la Transjordania o al otro lado del mar. Esos para allá son los pueblos que viven en tinieblas. Esos pueblos son los pueblos así, paganos. Y a esos pueblos alumbró una luz. Y por eso Jesús va a Galilea, que es la frontera, que es justamente esos territorios. ¿Se acuerdan en el Evangelio de San Juan de Zabulón, tribus de Zabulón y Neftalí, pueblo de Galilea de los paganos, etcétera? Bueno, aquí Jesús vuelve a Galilea con la fuerza del Espíritu, dice. Él es la luz. Y su fama se extendió por todas partes. Y después dice que enseña en las sinagogas y hoy se dirige a la sinagoga de su tierra. Y por supuesto es alabado y desenrolla un texto, todos expectantes porque viene a su tierra, todos le dan aprobación. Y el texto es el texto del profeta Isaías. Y Jesús dice y concluye ahí que se ha cumplido lo que ese texto dice en él, que ha sido revestido del Espíritu Santo, Dios lo ha ungido. Recordemos la anunciación del ángel Gabriel a María. Desde antes de nacer es ungido, en su misma concepción. Y entonces, y en el lenguaje de San Juan, antes de la creación del mundo. Bien, entonces desenrolla el libro, pero cuando se empieza a explicar el tema de la liberación y de ampliar la mirada a esos pueblos paganos, pues ahí se le complica la vida porque ya no lo aceptan y ya dice que lo acorralan, lo intentan agarrar para tirarlo por un abismo y desaparecerlo. Hasta ahora lo alaban, ¿verdad?
pero lean los versículos que siguen, porque ya va a hablar de los leprosos, va a hablar de una mujer, de una viuda, la viuda de Sarepta. Y empieza el conflicto, porque el primer conflicto es que empiezan a decir, este no es el hijo de José, no lo conocemos aquí. ¿De dónde? ¿De dónde? Y esto está en el mismo concepto que decíamos hace ratito. Dios con nosotros. Dios en nuestra historia. Dios obra en el corazón de cada hermano, de cada hermana y nos sorprende ahí que actúe. Yo no sé si estamos listos para ver en nuestros hermanos prodigios de Dios, manifestaciones de Dios. Entonces es una invitación de los textos a sentir todavía la fuerza del Espíritu y pensar un poquito cómo contemplamos al Mesías, cómo contemplamos al Salvador. Si nos abrimos a la autoridad, por ejemplo, de la iglesia. Pensemos un poquito. Me llegaba estos días a mí la imagen del Papa Francisco cuando en la pandemia, en los días más difíciles, ¿se acuerda? Un día en el Vaticano, la plaza de San Pedro vacía y un puntito blanco allá caminando. ¿Sí se acuerdan o no? Son signos bonitos, son signos que nos ayudan a entender Dios en la historia y cómo la misma pandemia pues produce en la iglesia unos textos, unas encíclicas maravillosas en torno a la vida, en torno a la creación, en torno a la casa común. Aunque la codicia del mundo diga, no, aquí estoy yo para mandar, porque tengo el poder, porque tengo las armas, porque puedo. Y dice uno, bueno, siglo XXI, y Cristo no ha llegado a esos corazones. Hay desafíos grandes, porque siempre busca a los pobres. ¿Quiénes son los ciegos? ¿Quiénes son los cojos? ¿Quiénes son los que están limitados? Los pobres. Y esos poderosos jamás mirarán a los pobres. Siempre nos engañarán, así como Herodes. ¿Cuál es el engaño de Herodes? Él se sorprende cuando van los magos, ¿verdad? Ah, sí, descubran dónde nace ese rey y yo voy a adorarle también. Adorarle. A dar un decreto de muerte, de destrucción, parecido un poco a nuestros poderosos de hoy. Entonces pidámosle al Señor que contemplemos la ternura de Dios, la misericordia, la encarnación en la historia y de cuán valor hay para transformarla, porque esa manera de Jesús de decir, hoy se ha cumplido esta palabra, dejémonos, abrámonos a lo que Dios actúa en el año de gracia, en el año de los pobres, pues ahí nos enceguecemos en lo religioso y dice que buscan arrinconarlo para despeñarlo. Es decir, para acabar su proyecto, para acabar su vida. Entonces pensemos un poquito cómo el Señor nos invita a contemplarle y a contemplarle como luz. Viene a nosotros, pero que ojalá nosotros sí le escuchemos. No como aquellas palabras que están de pronto en el Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Que breguemos nosotros un poquito con el misterio de Dios en nosotros y entremos más en Él y nos hagamos más universales en la salvación, más solidarios con los pobres, más humanos, más sintonizados con el amor y no con el poder, no con el prestigio, no con la mentira, no con la codicia, sino con el amor. Porque Dios es amor. Que así sea. Hagamos oración, participemos.
Señor, da valor y elocuencia a todos los maestros en la iglesia para que nos ayuden a comprender tu palabra y a proclamarla a todos como buena noticia de salvación. Y así te pedimos. Te rogamos, óyenos. Señor, abre nuestros ojos a las miserias de nuestros hermanos, que nos preocupemos por los que se sienten presos de sus temores y atrapados por la opresión y la injusticia. Ayúdanos a liberarlos y así te pedimos. Te rogamos, óyenos. Señor, haznos receptivos a tu palabra. Libéranos de la superficialidad y del miedo, de nuestra excesiva seguridad en nosotros mismos, de nuestras certezas demasiado humanas, que tu palabra de libertad se cumpla en nosotros hoy y así te pedimos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y Gloria Velázquez Carmona, José Antonio Gandula, Esposo Sánchez, Elisa Ortiz, Ismael del Valle, Milton Burgos Sierra, Irene Díaz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y difuntos de la familia Quiñones Carrasquillo, difuntos de la familia Mir Franqui, Jacqueline Gago, Pedro Fontanes, Diego Candelario, Ángel Rolón Lozada, Doctor Humberto Guiot, difuntos de la familia Cruz, Eda López, difuntos de la familia Colón Rolón, Carmen Ayala, Yurizán Meléndez, Ramón Meléndez Velázquez, Lisset Carrasquillo Meléndez, Enis Velázquez, Juana Díaz Roche, difuntos de la familia Sierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pues nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En silencio presentemos nuestra oración personal al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y todo lo que hay en nuestro corazón te lo ofrecemos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, Hijo del Padre, hombre de carne y hueso como yo, muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios.
hermanos, para que nuestra Eucaristía, este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar, Señor, los días santos consagrados por el nacimiento de tu unigénito, en el tiempo por el que el parto de la Virgen María, te pedimos que esta ofrenda nos santifique y nos conceda renacer en Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque te has revelado en Cristo luz para los pueblos, el verdadero misterio de la salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar un himno a tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Quiero sentar el cielo y la tierra de tu gloria. Quiero sentar el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra paz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Roberto, con todos los pastores que cuidan de la iglesia. Lleva a toda ella a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. A todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los santos, el beato Carlos Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con la alegría y con las palabras de San Juan de ser hijitos, hermanos, que al contemplar el misterio de la encarnación, sintamos ese amor de Dios Papá y le digamos con cariño: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. y con tu espíritu. Compartamos el signo de la comunión, la paz. Paz, 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 paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros en piedad.
de Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Ya no es pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí.
Oremos. Alimentados por el cuerpo y la sangre de tu Verbo encarnado, te pedimos, Señor, que estos divinos misterios recibidos con gozo en la memoria de la bienaventurada Virgen María nos haga siempre partícipes de la divinidad de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias al coro, instrumentos de tu paz, a las parroquias en las cuales los hermanos participan, a Iris, bueno, a cada uno, el Señor les bendiga y que esta Navidad que estamos concluyendo, pues nos avive y nos alegre en la esperanza de la venida del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor.